Veo muchas preguntas diciendo ¿dónde puedo ver el capítulo de Culpa? Pues no te preocupes más, porque en este video te diré los horarios de cada país y dónde podrás verlo. Además, información clasificada que deben de saber, porque hay muchos comentarios diciendo ¿y cuándo salen los episodios en español latino? Pues déjame decirte que no hay en español latino, y en este video te voy a explicar todo lo que debes saber. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Incepción! Primeramente vamos a comenzar con los horarios de cada país. Y recuerden, este capítulo se estrena el martes 4 de mayo por el canal Mundo Globo a las 7:30 p.m. hora Brasil. Para Costa Rica, Guatemala y El Salvador tocará a las 4:30 de la tarde. Para Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México y Paraguay, 5:30 de la tarde. Para Argentina y Uruguay, 7:30 de la tarde. Para Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Chile, 6:30 de la tarde. Vaya, ya no nos vamos a desvelar porque nos tocó un horario muy temprano. A los que sí le toca madrugar es a Europa, España a las 12:30 de la madrugada. Si no mencioné el horario de tu país, déjamelo acá abajo en los comentarios. De cualquier modo, aquí te dejo más horarios de más países. Puedes tomarle una captura de pantalla y guardarla o regresar a este video. En la parte inferior están los países que de verdad tienen que madrugar del día martes al miércoles. Los créditos de esta imagen va para la cuenta de Instagram @mi_ladyblog. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Cómo ver el capítulo Culpa? Opción 1. La primera opción que me parece más fácil es esta página de Twitch, la cual se llama Miraculous 2 y transmite todos los episodios en vivo y en directo cuando se lanzan. En la descripción de este video les voy a dejar la página para que vayan. Esta es la opción 1 porque es la más fácil de todas. Y puedo decir que la mejor porque está en alta calidad. Opción número 2. La segunda opción para poder ver el capítulo es por vía Instagram. Cual sea de estas tres cuentas, las tres van a transmitirlo y funciona por igual. La primera cuenta es Lady-Blog Fanpage, la segunda cuenta es Miraculous Live News y la otra Miraculous-International. Opción 3. Esta opción es muy básica, es verla desde el sitio oficial de Mundo Globo, solamente que ahí sí la verdad ni sé cómo verlo. Tiene mucho procedimiento y al final casi ni funciona. Pero si utilizan esta opción estarían ayudando a Mundo Globo con el rating. La otra opción es verlo después ya que se haya estrenado y alguna persona lo suba a alguna plataforma. La ventaja de verlo después sería que a lo mejor ya lo podrían ver subtitulado al español. Subtitulado, no audio. Ahora vamos en otra parte importante que deben de saber. No en español, no en Latinoamérica, no en Netflix y tampoco en tu televisor. Veo muchos comentarios de Miraculers diciendo ¿cuándo sale en Disney Plus? ¿Cuándo sale en Netflix? ¿Cuándo sale en mi país? ¿Y por qué no está en español latino? Todo depende de la televisora que compre los derechos de Miraculous. Por ejemplo, el canal brasileño Mundo Globo compró los derechos de Miraculous la temporada 4 y por eso ellos están transmitiendo en su idioma brasileño porque compraron los derechos, al igual que otros países como Alemania. Y claro, también el canal TFU de Francia. Ellos pueden hacer lo que quieran con los episodios, transmitirlos o no, o algunos casos como España que ya tienen los episodios, incluso ya los tienen doblados, aún no han transmitido. De hecho ya hicieron hasta anuncios de próximos capítulos, pero por lo visto aún no los estrenan porque ellos no quieren, ellos tienen la última palabra. Ahora en el caso de Latinoamérica todos queremos ver los episodios de la cuarta temporada en español latino con la voz de Jessica Ángeles y Tommy Rojas, pero hay malas noticias. Estos ambos actores de doblaje, Tommy Rojas que da la voz a Adrian en español latino y Jessica Ángeles que da la voz a Marinette y Ladybug en español latino, publicaron estos tweets. Tommy Rojas publicó: me preguntan mucho si ya doblamos la cuarta temporada de Miraculous. Sí, ya grabamos el especial de Shanghai, etc. El especial ya se grabó, pero no sabemos nada de la cuarta temporada y sabemos lo mismo que ustedes sobre las transiciones. De igual forma, Jessica Ángeles dijo que para los que preguntan, el especial de Shanghai ya se dobló. Ese sí ya está doblado, chicos, pero no saben nada de las transmisiones, ni del especial, ni de la cuarta temporada. Con estas publicaciones nos dejan dos premisas. La primera, que no han doblado ni un capítulo de la cuarta temporada, así que las esperanzas por ver los episodios de la cuarta temporada en español latino están bajas, porque no hay y no habrá. O quizás
quizás puede ser que ya los tengan o ya los doblaron, pero no saben cuándo los va a transmitir México. El labor de los actores de doblaje solamente es doblar las películas o las series y ya, ellos no saben cuándo van a transmitir los episodios o cuándo se estrenarán. Por otra parte, Netflix no tiene los episodios de la cuarta temporada porque no compró los derechos aún. Por otra parte, Disney Plus dijo que iba a comprar todo sobre Miraculous, todos los derechos, pero por lo visto aún no lo han estrenado. Quizás hasta septiembre, porque es una fecha muy cercana que dijeron. Entonces, recapitulando todo lo que acabo de decir, Miraculous en español latino no hay, no se va a estrenar por ahora. Quizás a finales del año ya va a estar por lo menos algunos primeros capítulos en español latino. Por ahora solo lo podemos ver en portugués o en francés, nada más esos. Y recuerden, y que se les quede grabado esto en su cabecita preciosa: México siempre será el último país en transmitir alguna película o una serie. Y por ahora la cuarta temporada tampoco va a estar disponible en Netflix ni en Disney Plus. Y no, la cuarta temporada tampoco va a pasar por el canal 5 ni por la televisión. La cuarta temporada se estrenará hasta que un sitio oficial como Disney Channel los emita. Así que los únicos episodios que podemos ver serán en otros idiomas de otros países. Así que hay que conformarnos con eso. Ahora quiero hablarles de una imagen revelada en una alerta Miraculous, la cual es del capítulo Culpa y que concuerda perfectamente. Se nos había mencionado que en este capítulo Rosita le contaba un secreto a Yuleka y Yuleka no lo supo guardar muy bien y queda descubierta a Rosita, y tanto así que Yuleka siente culpa por revelar el secreto y es akumatizada. Ahora vamos con la teoría de esta imagen. Y recuerden, es una teoría, no confirmo nada, ¿ok? Como podemos ver en el tráiler, se encuentran en la clase de química de la señorita Mendeleyek. Como sabemos, la maestra Mendeleyek es muy estricta. Probablemente esta imagen es una escena donde están pasando el secreto que Yuleka les contó en ese papelito. Probablemente podría ser Chloe o Iván. Entonces la maestra Mendeleyek se dan cuenta de que los alumnos no están poniendo atención por estar pasando ese papelito. Y quizás la maestra Mendeleyek se enoje y les diga: a ver, ¿por qué no ponen atención a la clase? Pásenme ese papelito. Les va a pedir el papelito y la maestra Mendeleyek lo va a leer. Y toda la clase se va a dar cuenta del secreto de Yuleka que estaba escrito en ese papelito. Y la razón por la que Marinette se encuentra arriba de la mesa es porque ella es la presidenta estudiantil y a lo mejor está protestando de no decir el secreto o no leer y tener respeto. Yo me imagino algo así. Anteriormente en un tráiler nos habían mostrado esta escena que estás viendo ahora, la cual concuerda con este capítulo de Culpa. Con esta escena nos demuestran que Ladybug y Cat Noir no van a perder, van a ganar como siempre en este capítulo, derrotando a Yuleka nuevamente. Ya que esta escena es del Miraculous Ladybug, donde repara todo. Obviamente cuando usan el Miraculous Ladybug es cuando derrotan al villano. Además vemos que todos aparecen a salvo en el baño y Yuleka es akumatizada en el baño, así que obviamente es la misma escena. Creo que es bastante evidente, no tengo dudas. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si eres nuevo por aquí y te gustaría enterarte de todas las actualizaciones de Miraculous, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video de Miraculous, tu serie favorita. No olvides darle like a este video y comentarme aquí abajo qué opinas de todo lo que acabo de mencionar y decirme si te funcionó o no. Recuerda que si no mencioné tu país, déjamelo acá abajo en los comentarios. Así que ya lo sabes, aquí tienes los horarios y dónde verlo. Puedes regresar al video cuando se estrene el capítulo. Recuerda que es el 4 de mayo, día martes. Pero no me voy a ir de este video sin antes mandar saludos para Sapti Pérez Moreno, te mando un saludo. Otro gran saludo para María Liz. Otro gran saludo para Brian Kai. Otro gran saludo para Ángela Pardo Pérez. Otro gran saludo para Ami Giselle. Y por último, otro gran saludo a Carolina Paco Kelka. A todos ustedes les mando un gran saludo. Si tú quieres un saludo, déjame acá abajo en los comentarios hashtag quiero un saludo de Kitty Section. Y por supuesto deja tu precioso y lindo like y estará saliendo en el próximo video. Pero bueno, ya tienen toda la información que deben saber. Aquí te dejo algunas recomendaciones de videos anteriores. Así que sin más que decir chicos, adiós.